Veamos el tema 7 o la clase 7 del curso de matemática de secundaria. Vamos a trabajar esta vez con el contenido de ángulos. Solamente vamos a trabajar con ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura formada por dos semirrectas. Aquí tenemos, vean, una abertura. Tenemos aquí un ángulo cero, aquí donde está el punto A. Después vamos a ver las medidas, porque aquí es un punto cero y una abertura es que se va abriendo para acá, ¿verdad? En sentido contrario del reloj. El reloj da vuelta para acá, pero los ángulos se miden en sentido contrario al reloj. Para acá se abre este ángulo. Después vamos a ver una figura cómo vamos a abrir y hasta dónde vamos a abrir esta rayita que está arriba o esta recta que está aquí arriba. Sigamos entonces. La segunda definición dice, un ángulo positivo. ¿Cuándo es positivo? Si su sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj, lo que les expliqué anterior. Esta es una sola línea. Si esta línea la bajáramos para acá, queda en cero. Entonces ahí está la flechita que dice que vamos a abrirla para acá en sentido contrario, es positivo. Si tuviéramos que trabajarlo y bajar esa rayita o esa recta para acá abajo, entonces es negativo. Aquí está un ángulo negativo. ¿Estamos claros, verdad? Si va en sentido contrario el reloj, o sea, para arriba es positivo y si es para abajo es negativo. Aquí están algunas observaciones que pueden irla leyendo. Vamos a clasificar los ángulos, o sea, cuántos tipos de ángulos hay. Veamos cuántos tipos de ángulos, cómo se clasifican. Aquí está, un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí ustedes observan, ángulo es lo que está dentro. Aquí dice que mide 64. ¿Con qué medimos estos ángulos? Vamos a medirlo con un transportador que después lo vamos a conocer. Un transportador es este que tenemos aquí, que todos conocemos en el estuche geométrico. Entonces vamos a ver, el ángulo agudo es el que mide menos de 90. Este mide 64, después vamos a trabajar con las medidas. Un ángulo recto es el que mide exactamente 90. Si ustedes se fijan aquí, 90 grados, que está recto, que forma una esquina. Siempre el ángulo recto en esta esquina está un cuadrito. Miren, 90 grados, ahí está. Después vamos a dibujarlo. Entonces llevamos dos, ángulo agudo, el que mide menos de 90. Ángulo recto, el que mide 90. ¿Cuál seguirá? Sigue el ángulo obtuso, el que mide más de 90. Aquí dice, ¿verdad? Mayor de 90, pero menor que 180. Ya si mide 190, pues no es ángulo obtuso. Entonces aquí está, mide más de 90 grados. Recuerdan el anterior, era una línea recta para acá arriba, era 90 grados. Pero como este se pasó de 90 grados, 119, se llama ángulo obtuso. Entonces aquí podemos ver tres clasificaciones principales, la que mide menos de 90, la que mide 90 y la que mide más de 90 grados. Repítanlo para que no se les olvide estas definiciones. Aquí están otras definiciones. Ángulo colineal, o sea, ángulo llano, que mide exactamente 180. Aquí está, miren, es una sola línea recta. Aquí están las dos líneas que están aquí, las dos rectas que están aquí, pero están unidas aquí recta, miren, y forma una línea las dos juntas, y eso se llama ángulo llano o ángulo colineal que mide 180 grados. No se les olvide, toda línea recta que tiene un vértice por ahí mide 180 grados y se llama ángulo llano. ¿Cuál sigue ahora? Ángulo entrante es aquel cuya magnitud es mayor de 180 pero menor que 360. Si ustedes se fijan aquí, 180 y mide más de 180. Miren, un poquito más de 180. Por eso se llama ángulo entrante, el que mide más de 180. Este mide 20, lógico, más de 180. Aquí tenemos otras clasificaciones de ángulo. Miren cuántos ángulos vimos anterior, 6. Y aquí seguimos. Los ángulos adyacentes son los que están formados de manera que un lado es común con lo del otro lado, que permanecen a la misma recta. Entonces los ángulos adyacentes, si ustedes ven aquí tenemos 4 ángulos, A, B, C, D. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Son los que comparten la misma recta. Entonces el A y el B son adyacentes porque comparten la misma recta. El B y el C son adyacentes porque comparten el mismo lado, ¿verdad? Aquí está clasificado. Avanzamos con los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Opuesto, ¿qué quiere decir? Opuesto significa que está del otro lado, del vértice. Ya sabemos cuál es el vértice. El vértice es el que está en el centro. Se fija aquí el centro, está el vértice.
Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto? El que está del otro lado. Este ángulo es opuesto a este ángulo porque está del otro lado. Este ángulo es opuesto con este ángulo porque está del otro lado. Aquí tenemos la definición, aquí está la figura y por aquí está el ejemplo de quiénes son opuestos por el vértice. Vamos con el siguiente. Miren que son varios conceptos que tienen que repetirlos en aprendérselo. Los ángulos complementarios, ¿cuáles son? Son dos o más ángulos que al sumarse el resultado es igual a 90 grados. Puede ser 57 grados más 33, 90 grados. Puede ser 30 más 60, 90 grados. Puede ser 40 más 50, 90 grados. Todos los que sumen 90 grados se llaman complementarios. Aquí está la figura. Después vamos a trabajar con una serie de ángulos que ustedes los van a clasificar ubicándole los nombres que están aquí. Vamos con otro, vean que son varios. Ángulos suplementarios son dos ángulos que a la hora de sumarlos van a dar 180. El anterior, ¿cómo se llamaba? Complementario. ¿Y cuánto sumaban? 90. Estos van a sumar 180 grados, se llaman suplementarios. 48 más 80.5 más 51.5 van a dar 180 grados. ¿Cuál otro puede ser otro ejemplo? Puede ser que uno mida 90 y el otro 90, son 180. Puede ser que un ángulo mida 60, otro 60 y otro 60. Si suman los tres van a dar 180 y ese ángulo se van a llamar ángulo suplementario. Y aquí ya vamos a terminar con la última clasificación, ángulos conjugados. Son dos o más ángulos que al sumarse dan 360. Aquí está 225 más 135 dan a 360. Otro, ¿cuál puede ser otro ejemplo? 90 más 90 más 90 más 90. Van a sumarlo, dan a 360. Si dan a 360, se llama ángulos conjugados. Entonces estas son definiciones de ángulos, cómo se clasifican y los ejemplos que tenemos aquí. Significa que ahora yo puedo dibujarles varios ángulos y ustedes van a ubicarle el nombre exacto. Eso vamos a verlo más adelante. Vamos a continuar con esta figura dibujando ángulos. Dibujemos un ángulo de 10 grados, 20 grados, del grado que nosotros queramos. Aquí está el transportador que ustedes tienen en su estuche geométrico y sirve para medir ángulos. Aquí tenemos entonces la primera línea, que es la línea 0. Aquí está la línea 0. Y si yo les digo dibujo un ángulo de 50 grados, entonces van a levantar otra línea. En el caso de esta aplicación, pues lo que hago es levantar una línea así de fácil. Pero en el caso que estén en su cuaderno, ustedes tienen que utilizar la regla y lógicamente este transportador. Entonces aquí tenemos, si yo les digo dibujen un ángulo de 90 grados, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y también les voy a pedir que lo clasifiquen. ¿Cómo se llama? Entonces ustedes me van a decir, el ángulo de 50 grados se llama un ángulo agudo. ¿Por qué agudo? Porque mide menos de 90 grados, eso ya se lo expliqué. Ahora les digo, dibújenme un ángulo de 90 grados. Entonces ustedes agarran una regla, el transportador, lo dibujan por aquí, un ángulo de 90 grados. Está la recta arriba, aunque aquí en el cuadrito no diga 90, pero ahí pueden ver la línea roja que está exactamente en el 90. Ahora les digo, clasifíquenmelo. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ya saben ustedes que el ángulo de 90 grados se llama ángulo recto. Entonces ustedes me dicen, este se llama ángulo recto. Muy bien. Ahora yo les digo, dibújenme un ángulo obtuso. ¿Cuál va a ser entonces? ¿De cuántos grados? Si estuvieran utilizando esta aplicación, pues ustedes solamente van a mover la rayita. Pero en el cuaderno tienen que dibujarla. Esta línea de abajo, si ustedes ven, no se mueve. Para nada yo la tengo que mover. Ahí se maneja intacta en el 0. La única que estoy moviendo es la segunda. Entonces el ángulo obtuso, ¿cuál es? Es un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces ustedes pueden hacerlo de 100, de 110, de 120, de 130, de lo que ustedes quieran pueden hacerlo, pero que mida menos de 180 grados antes que llegue abajo. Ese se llama ángulo obtuso. Ahora, ¿cuál es el ángulo llano? Regresen al folleto anterior. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. Y recuerden, aquí tenemos el ángulo llano 180 grados. Vean aquí 180 grados y me formó una sola línea recta. Este se llama ángulo llano que mide 180 grados.